Bueno, quiero darle la bienvenida a todas y muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy con un tema tan lindo como es la menopausia. Tan lindo porque no por lo que las mujeres sienten en el transcurso de la menopausia, sino por todas las oportunidades y diferentes tratamientos que tenemos para ofrecerles y donde realmente vemos el beneficio que estos tratamientos nos traen. Bueno, para quienes no me conocen, soy la doctora Yasmín Cruz. Tengo una especialidad en medicina funcional. Yo me especialicé en los Estados Unidos. Y actualmente trabajo aquí en mis consultorios en Guadalupe y en Escazú. Y dentro de los fuertes de la consulta es precisamente todo lo que se refiere a salud hormonal, tanto en la mujer como en el hombre, y siendo la menopausia uno de nuestros fuertes. Entonces nos acompaña Susan Láscares. Susan es nuestra nutricionista que nos acompaña aquí en el equipo de trabajo y a quien referimos a muchas de nuestras pacientes para el apoyo pues nutricional, que también es esencial en el manejo y en la prevención de enfermedades crónicas y de balance hormonal y lo demás. A mí siempre me gusta empezar este tipo de charla dando testimonios de nuestros pacientes. Y hoy escogí un caso muy gratificante de una paciente que me consultó por primera vez en agosto. Ella consultó en agosto a la edad de 48 años. Y cuando ella venía, la primera vez, ella lo que me dijo es que tenía 2 años de tener menstruaciones irregulares. Por los últimos 2 años los había tenido y que entonces ella visitaba a su ginecólogo y el ginecólogo le dio el tratamiento con anticonceptivos. Ese fue, digamos, un tratamiento que es bastante típico, digamos, de la situación, pero ella no lo toleró. Ella no se sintió bien, por lo cual estuvo luchando un poco para tratar de tomarlo, pero no lo logra. Y inició después por el hecho de no haberlo tolerado, le hicieron el cambio a estrógenos vía oral, o sea, estrógeno en pastilla. Entonces ella ya había dejado de tener menstruaciones por los últimos 2 años y al empezar los estrógenos vía oral, ella tiene un efecto secundario que fue muy incapacitante, que fue el de las migrañas. Ya había es una paciente que tiene antecedentes de migraña, pero que al empezar este tratamiento, ella simplemente no pudo tolerarlo. Ella refería por lo menos 5 días del mes con dolor de cabeza, náusea, vómito, necesitaba inclusive tratamientos intravenosos para el manejo del dolor. Y ella empieza además con aumento de peso. Empieza progresivamente a aumentar peso. Había aumentado 6 kilos en el último año. Y otra de las cosas que había hecho para su tratamiento, que es importante y quiero que hablemos hoy, ella se había puesto por su ginecólogo 5 pellets de testosterona que había venido usando cada 4 meses durante los últimos 2 años. Entonces ella, a pesar de que ella está en tratamiento con estrógenos, en tratamiento con testosterona en forma de pellet que se insertan en el tejido glúteo, ella consulta porque está cansada, está sin ganas de hacer ejercicio, está enojada y muy irritable porque ella no logra dormir, porque tiene calores, porque tiene sudoración, porque tiene pérdida del deseo sexual, tiene resequedad vaginal y tiene dificultad para lograr tener orgasmos. Entonces, claro, o sea, a pesar de que ella está haciendo un tratamiento relativamente estándar para la menopausia, ella llega muy desanimada con todo esto, por lo cual nosotros empezamos un tratamiento de reemplazo hormonal, que incluyó, primero que todo, suspender el tratamiento que ella estaba haciendo, ¿verdad? La pusimos en una fase de desintoxicación de las hormonas que había estado tomando.
y empezamos a suplementarla, bueno, con una escogencia de diferentes suplementos. Y lo primero que ella tuvo fue resolución de sus dolores de cabeza. En octubre empezamos ya el tratamiento de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas, sin el uso de los pellets de testosterona, y a los cuales agregamos tratamientos con omega 3, usamos quelatos de magnesio, usamos fórmulas rehidratantes, ella con un plan de tratamiento nutricional que también nosotros le dimos, y ella tuvo su consulta la semana pasada conmigo y ella dijo, tengo 3 meses de estar completamente libre de migrañas, estoy sin calores, sin resequedad vaginal, recuperando su deseo sexual, recuperó su capacidad de dormir, o sea, estaba durmiendo muchísimo mejor. Entonces, realmente para que ustedes vean, es una paciente que por primera vez en los últimos 3 años, por decirlo así, ella ya se siente bien otra vez, se siente animada, haciendo ejercicio y pues definitivamente que ella recuperó su calidad de vida. Entonces, así como esta paciente, digamos, son la mayoría de los testimonios que nuestros pacientes nos dan. Entonces, bueno, la idea con la charla de hoy es que ustedes sepan qué es la menopausia, cómo la tratamos, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, qué debemos hacer, sobre todo enseñarles a ustedes a tomar una decisión informada de cuándo debo someterme y por qué debo someterme a un tratamiento de reemplazo hormonal. Entonces, por ahí empezamos. Buenas noches a todas, buenas noches doctora. Como les dijo la doctora, mi nombre es Susan Láscares, una de las nutricionistas que trabaja acá en la parte también de nutrición, ¿verdad? Tan fundamental en este tema en particular. Y bueno, creo doctora, con esa introducción de ese caso en particular, me parece importante empezar precisamente por esa definición, ¿verdad? Normalmente hablamos del periodo de la menopausia, bueno, particularmente las mujeres siempre estamos atentas mucho a ese tema, pero creo que es importantísimo conocer primero esa definición, o sea, qué es ese proceso, cuáles cambios se dan, a qué edades comienza, ¿verdad? Para partir de esa base. Ok, es importante conocer mucho sobre la menopausia porque en algún momento de la vida la menopausia va a llegar. O sea, realmente que es es un proceso que es inevitable. Y entonces lo que sucede es que la mujer hace una transición, digamos, que dura varios años en que los ovarios, que son nuestro principal productor de, de hormonas sexuales, perdón, empiezan a tener un declive. Y este declive, digamos, es un declive que es un proceso, pues, de transición. Y entonces la menopausia se caracteriza por todos estos síntomas que afectan a la mayoría de las mujeres, se dice hasta un 90% de las mujeres, en que hay esta pérdida de niveles totales de hormonas reproductivas. Y aquí estamos hablando de estrógenos en sus diferentes formas, de progesterona y también de testosterona. Además, intervienen otras hormonas que también vienen de las glándulas suprarrenales, como lo es el cortisol y lo es el DHA. Entonces, lo que vemos es que la menopausia ocurre en promedio alrededor de los 53, 54 años. Ese es el promedio, ¿verdad? En general. Sin embargo, existen condiciones como la menopausia precoz o la menopausia prematura, que puede ocurrir inclusive en los 30 años, ¿verdad? O sea, yo tengo mujeres aquí de 35 años que han tenido una menopausia precoz por las razones genéticas o ambientales o la razón que lo haya causado, ¿verdad? Y entonces sí, entre más temprano llegue la menopausia, pues más riesgos vamos a tener, digamos, a largo plazo. Entonces también sabemos que hay diferentes tipos de menopausia.
La menopausia natural, digamos que es lo que yo acabo de describir, que es una pérdida a lo largo del tiempo de la función de los ovarios, donde los ovarios se cansan y dejan de funcionar, ¿verdad? Los ovarios se envejecen. Esa es la menopausia natural. Y tenemos la menopausia también quirúrgica, ¿verdad? Que aquí hay dos tipos de menopausia quirúrgica. Una es cuando la mujer se somete a una histerectomía total, o sea, operan a la mujer y, quitan ovarios y quitan útero, ¿verdad? Lógicamente me quedo sin ovarios de un día para otro y voy a tener una menopausia quirúrgica que va a ser una menopausia que es mucho más agresiva, ¿verdad? Porque no hubo un declive gradual, sino que entre más joven la mujer, ¿verdad? Va a ser más agresivo ese cambio. El otro es para mujeres que tienen histerectomías parciales, o sea, quitan el útero y los ovarios se mantienen. Eso es una ventaja, ¿verdad? Lógicamente que porque la menopausia no va a ser tan agresiva, pero sí es un proceso que por la manipulación quirúrgica que tuvieron los ovarios, esos ovarios sí se van a envejecer antes, ¿verdad? Entonces uno ya sabe que cuando se somete a este tipo de cirugía, pues lo más probable es que uno va a tener una menopausia más temprana, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. Otro factor que es importante es que todas aquellas mujeres que se hayan hecho el salping, que es la cirugía para no tener bebés, para, ¿verdad? Una de esterilizarse, como dicen, también son mujeres que van a presentar después de la cirugía trastornos hormonales y menopausias más tempranas, por lo cual, digamos, es una cirugía que yo nunca recomiendo a mis pacientes que la hagan, evitarla, digamos, hasta donde se pueda. Y también está la menopausia que es inducida por medicamentos, digamos, en pacientes que están en tratamientos por cáncer de mama o por algún cáncer tipo, digamos, hormonal. Pacientes con endometriosis que usan algunos medicamentos que lo que hacen es inducir menopausias, adelantadas, ¿verdad? Para lograr, controlar los síntomas de la enfermedad. Entonces, digamos, aquí es importante que digamos que la menopausia es más agresiva desde el punto de vista de los síntomas, entre más abruptamente haya una caída de los niveles estrogénicos y demás hormonas. ¿Ok? Entonces, aquí entramos, digamos, ¿qué podríamos hacer nosotros por la prevención? ¿Cómo podríamos nosotros interferir en nuestros estilos de vida para llegar y tener un balance hormonal, digamos, a lo largo de nuestra vida, porque esto sí nos va a asegurar que el trastorno o la transición de la menopausia, pues, no sea tan agresiva como es para muchas mujeres. Exacto. Y doctora, precisamente como usted mencionaba, que todo sea importante, digamos, o de manera importante por un desbalance hormonal, ¿cuáles pueden ser esos síntomas o manifestaciones como para tener una idea de que ya estamos iniciando eso, ¿verdad? Si no es un tema Sí. específico de edad. Bueno, es muy importante. El 90% de las mujeres van a tener una menopausia difícil, ¿verdad? Lo que se dice estadísticamente, hay un 10% de las mujeres que son muy afortunadas por herencia o porque realmente se cuidaron muy bien a lo largo de la vida con su alimentación, con su ejercicio, que van a pasar por la menopausia y muchas veces, o sea, ni cuenta se dan de eso, simplemente dejan de menstruar y listo. Sin embargo, digamos, los desbalances hormonales en la mujer se manifiestan de manera diferente a lo largo digamos, de la vida de una mujer. Entonces, empecemos. Actualmente las niñas tienen pubertad precoz, ¿verdad? Ahora vemos que las chiquitas están teniendo su primera menstruación a los 9 años, a veces antes, ¿verdad? Eso ya es un factor, digamos, que predispone, digamos, a desbalances hormonales. Otra es el famoso síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Tantísimas mujeres que el síndrome es de trastorno menstrual, de aumento de peso, todo esto que tratamos con mucha frecuencia. La infertilidad, que se dice el 75% de las parejas son infértiles, el 25% de las parejas son infértiles. Todo lo que tenga que ver con trastornos menstruales. Ahora lo inusual es ver mujeres que tengan menstruaciones saludables, ¿verdad? La gran mayoría
tienen algún tipo de trastorno menstrual. Los miomas, ¿cuántas nos hemos hecho un ultrasonido y el ginecólogo dice hay presencia de miomas, ¿verdad? De fibromas, ya sea uno o varios. Adenomiosis, que es otra condición que los ginecólogos ven mucho. Endometriosis, la vemos todo el tiempo. Y luego estas transiciones que nos dan hemorragias, ¿verdad? O ciclos menstruales, ¿verdad? Sangrados que son muy pesados y que son cosas que la mayoría de las mujeres experimentan en algún momento de la vida y muchas, digamos, a lo largo del tiempo. Entonces, el hecho de que uno venga, por decirlo así, arrastrando este tipo de desbalance o este tipo de manifestación, nos va a hacer pasar casi que garantizado por una menopausia más complicada. Ujú. Ok. Y en ese caso, doctora, ¿cuándo o por qué yo debería considerar, digamos, la posibilidad de adquirir o, digamos, empezar a utilizar el tratamiento de reemplazo hormonal? Ok, el tratamiento de reemplazo hormonal, que es, digamos, lo que nos compete hoy, es un tratamiento que es realmente muy individualizado, ¿verdad? Al menos, o sea, nosotros médicos funcionales que nos especializamos en hormonas, lo que siempre queremos hacer es tratar a una mujer desde su individualidad, ¿ok? Y empezarla, digamos, en un proceso temprano. Una de las cosas que yo siempre quiero que ustedes tengan en cuenta es, no hay por qué esperar a llegar a la menopausia, ¿verdad? No tengo por qué esperar a que yo tenga 52 años y tenga un año de no menstruar, como dirían muchos ginecólogos, ¿verdad? Para empezar a hacer un tratamiento. ¿Verdad? Muchas veces yo tengo muchas pacientes que me cuentan, estoy con calores, no puedo dormir, me estoy engordando, no tengo deseo sexual, fui donde el ginecólogo para que me ayudara y el doctor me dijo, no, es que usted todavía está menstruando o no, usted apenas lleva 6 meses de no menstruar, tenemos que esperar a que lleguen los 12 meses para empezar un tratamiento. Bueno, eso no necesariamente es cierto. ¿Verdad? Nosotros podemos ir haciendo un tratamiento, digamos, de transición. Y en ese sentido, los tratamientos son individualizados de una mujer a otra. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo empezar, digamos, con un screening, por decirlo así, de la salud de la mujer? Yo diría, o sea, todas nosotras a la edad de 30 años ya deberíamos estar estudiando nuestras hormonas. Así seamos asintomáticas, así seamos mujeres saludables con menstruaciones regulares, siempre es importante que la mujer sepa cómo son sus hormonas cuando realmente está en su mejor estado de salud, cuando me siento bien, cuando estoy energética, cuando tengo menstruaciones regulares. ¿Ok? Entonces ahí ya podríamos empezar, digamos, a hacer lo que llamamos como baselines, ¿verdad? O sea, ya tenemos una base, ya sabemos cómo nuestro organismo funciona. Y si ya tenemos trastornos como los que mencioné anteriormente, pues aún más, ¿verdad? Aún con más razón, vamos a hacer diagnósticos y vamos a empezar a hacer esos tratamientos. No necesariamente implica el uso de medicamentos, más bien la mayoría de las mujeres que consultan con nosotros dicen es porque no quiero tomar anticonceptivos, es porque las hormonas me dan miedo, porque necesito educación o lo que fuera, ¿verdad? Pero nosotros podemos empezar, y de hecho lo hacemos todo el tiempo, es empezar a balancear a nuestras mujeres desde edades tempranas. ¿Ok? Claro. Y en ese caso, doctora, precisamente hablando, porque creo que aquí es donde siempre hay como duda, ¿cuáles son las opciones? O sea, hablando de un tratamiento de reemplazo hormonal, ¿cuáles son las alternativas? Ok, hoy vamos a hablar de hormonas bioidénticas, ¿verdad? Que es, digamos, el fuerte de lo que hacemos cuando hacemos tratamientos de reemplazo hormonal. Ok, entonces, para explicarles a grandes rasgos, y esto es algo que yo siempre les explico a mis pacientes para que tengan, digamos, mucho más tranquilidad con respecto a lo que vamos a hacer. En el mundo de las hormonas hay dos grandes grupos de hormonas, ¿ok? Lo que llamamos las hormonas sintéticas y lo que llamamos las hormonas bioidénticas. Entonces, las hormonas sintéticas, como su nombre lo dice, son formas sintéticas de hormonas que son fabricadas a partir de la orina de yeguas que están embarazadas. Entonces, esa orina
por estar embarazadas las yeguas es muy, muy concentrada en hormonas. Se hacen los extractos de esas hormonas y de ahí se producen pastillas anticonceptivas, se producen inyecciones, se producen, digamos, las diferentes formas que uno conseguiría en una farmacia, digamos, de tratamiento hormonal. Lógicamente, al cuerpo, digamos, recibir hormonas que no son idénticas a las hormonas humanas, sino que son molecularmente distintas, entonces esto es lo que nos abre el portillo a que haya, digamos, una mala tolerancia a estas hormonas. Como en el caso de hoy, ¿verdad? Que vimos en el testimonio que yo les presenté, esta paciente, o sea, no toleró las hormonas por los dolores de cabeza, porque empezó a aumentar peso y porque no estaba resolviendo sus síntomas. ¿Ok? Y muchas de ustedes habrán tomado anticonceptivos y darse cuenta que realmente son menos las mujeres las que tienen, digamos, una muy buena respuesta a estos tratamientos. Por el contrario, las hormonas bioidénticas, como su nombre lo dice, son idénticas a las hormonas humanas. Tienen la misma estructura molecular. Es un estrógeno que es igual al que producimos, progesterona igual a la que producimos, testosterona también. Y las materias primas para estas hormonas son plantas medicinales. ¿Ok? Estas plantas medicinales no contienen hormonas, sino que contienen materias primas, sustancias que son parecidas y que logran a nivel farmacológico hacer esa conversión de esa molécula y al final lo que ustedes reciben como tratamiento son las mismas hormonas que ustedes producen, nada más que ahora tienen menos y nosotros hacemos un reemplazo. ¿Ok? Entonces, para el cuerpo, digamos, es una situación que es muy fisiológica, ¿verdad? Que el cuerpo dice, ay, qué dicha, me están dando un poco de lo que yo necesitaba. Lógicamente, usamos dosis que son muy bajas. La intención del tratamiento no es que la mujer recupere sus ciclos menstruales, ¿verdad? Y no vamos a ir en contra de la naturaleza, del proceso de la menopausia. Y entonces estamos dándole al cuerpo un poco de lo que ha perdido. Y como les digo, vamos a darle al cuerpo un poco de lo que pierde conforme lo va perdiendo, ¿verdad? Muchas veces aquí vienen pacientes y me dicen, doctora, es que el doctor con el que yo estaba, me puso un pellet de testosterona, ¿verdad? Que yo siempre quiero educarlas sobre no ponerse pellets de testosterona. Y yo le digo, bueno, pero usted tenía un déficit, o sea, usted le hicieron exámenes, salió deficiente en los exámenes. No, no, o sea, nada más me lo puso porque yo quería aumentar un poco mi deseo sexual. ¿Verdad? Esas no son maneras correctas de hacer tratamiento de reemplazo hormonal, porque en el peor de los casos no van a sentir ninguna mejoría. Cuando uno da una hormona que no necesita, lo primero que puede pasar es que no sienta ninguna mejoría de ninguno de los síntomas, ¿verdad? Que eso sería el mejor de los casos. Y el más común de los casos es que uno tenga efectos secundarios, ¿verdad? Que la persona se brote, que la persona tenga acné, que la persona se ponga irritable, no pueda dormir, digamos, los efectos que vienen, digamos, de una sobredosis hormonal. ¿Ok? Entonces, digamos, a la hora de hacer un tratamiento de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas en personas que sí lo necesitan porque los déficits están demostrados por laboratorio, y para resolver síntomas, ¿verdad? Y en rutas de administración que son muy seguras. Entonces, ahí es donde la mujer y el hombre también, cuando el hombre se somete al reemplazo hormonal, van a sentir una mejoría que es muy significativa, pero muy significativa. Vean esta paciente, ya puede dormir, ya tiene energía, ya va al gimnasio, ya está perdiendo peso, ya no tiene calores, su deseo sexual mejoró, no tiene migrañas, ¿verdad? Después de que había consultado con varios neurólogos y simplemente la cantidad de medicamentos que le estaban dando para el dolor de cabeza no lo estaba resolviendo. Claro. Y doctora, en ese caso, precisamente, ¿cuáles podrían ser los beneficios respecto a los síntomas normales de la menopausia que nos podría traer el utilizar este tipo de tratamiento de reemplazo hormonal? Sí, beneficios hay muchos, ¿verdad? Entonces, el primer beneficio de la terapia de reemplazo hormonal es ayudarnos a sobrellevar los síntomas o a que los síntomas desaparezcan. Ok, entonces cuando hablamos de síntomas de menopausia, nosotros los clasificamos, ya los mencionamos todos, pero digamos, para llevar un orden, diríamos que hay dos tipos
dos grandes grupos de síntomas de menopausia. Uno son los que llamamos los síntomas vasomotores, ¿verdad? Y los síntomas vasomotores son relacionados, digamos, con la regulación de la temperatura. Aquí es donde vienen los famosos calores o bochornos, que la persona usualmente los tiene peor de noche, ¿verdad? Que me despierto porque me da calor y me descobijo, me da frío, no puedo dormir, empiezo a sudar, ¿verdad? Y esto tiene un efecto, digamos, un impacto muy importante en la calidad del sueño. Entonces, digamos, el insomnio, los calores, la sudoración son del grupo de los síntomas vasomotores y además tenemos el grupo de los síntomas genitourinarios, ¿ok? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos la famosa atrofia vaginal, que es una vagina que se envejece, que está seca, que está poco elástica, que está sin lubricación, y esto produce pérdida del deseo sexual y produce lo que llamamos dispareunia, que es el dolor con las relaciones sexuales. Entonces, de lo último que la mujer quiere pensar es en tener que tener relaciones, ¿verdad? Como ellas mismas lo dicen. Además, esto nos puede potenciar el asunto de la incontinencia urinaria. Es mucho más frecuente ver la incontinencia urinaria en mujeres que tienen resequedad vaginal y muchas veces con solo resolver la resequedad vaginal estamos resolviendo el asunto de la incontinencia. Y por supuesto que una vagina que es reseca y con incontinencia va a ser mucho más susceptible a infecciones urinarias. Entonces las infecciones urinarias también se potencian, ¿verdad? O se hacen más comunes en la época de la menopausia y realmente es importante que sepan que esto es muy fácil de tratar, o sea, pero muy, muy fácil de tratar. Obviamente que hay factores individuales relacionados con la sensibilidad que una paciente o un paciente tenga, digamos, a las hormonas que les damos, pero estos síntomas son fáciles, ¿verdad? Entonces, como les digo, o sea, los hot flashes, esos bochornos son el síntoma más común. O sea, más común es lo que casi la mayoría de las mujeres que ya están en franca menopausia lo tienen. Sin embargo, hemos visto mujeres también con ciclos menstruales regulares que tienen hot flashes, igual como si fueran menopáusicas. Y eso también podemos resolverlo. Empezar a trabajarlo, sí. Y doctora, hace un ratito se mencionaba precisamente eso, que no hay que esperarnos, por ejemplo, a ya no tener la menstruación por aproximadamente un año. ¿En qué momento podríamos empezar como a indagar, verdad? O a definir ya esa ruta a seguir, aunque no tengamos incluso ya esos síntomas, ¿verdad? O sea, como en qué Sí. edad o en qué momento sería bueno ya empezar a estabilizar nosotros esta parte, a conocer mucho el tema del ciclo y cómo podemos trazar esa ruta para que la menopausia se dé de la forma tal vez más noble. Bueno, como les dije anteriormente, yo diría a los 30 años ya tenemos que empezar, ¿verdad? Dando por un hecho que somos mujeres saludables. A los 30 años ahí ya por lo menos cada 5 años podemos ir trazando, digamos, nuestro historial hormonal. O sea, no se esperen a los 50 años. 50 años es tarde. Ya con 50 años muchas cosas han sucedido. ¿Ok? Ahora, si es una mujer que efectivamente tiene síntomas o tiene desbalances, ¿verdad? Que como son la mayoría, entonces esto debemos empezar a tratarlo desde el momento que aparezca, ¿verdad? Yo diría que, digamos, aquí con mi clientela, digamos, yo diría que la edad promedio de iniciar tratamiento es como alrededor de los 42, ¿verdad? Que hay mujeres que vienen en menopausia a los 42, hay mujeres que vienen en perimenopausia, ¿verdad? Que son, digamos, mujeres que a pesar de que tienen ciclos menstruales regulares o inclusive ciclos menstruales que ocurren más frecuentemente, digamos cada 3 semanas, ¿verdad? Cada 22 días, una cosa así, ya pueden tener todos los síntomas de menopausia, ¿verdad? Entonces no es válido decir, no, es que a mí me viene la menstruación todos los meses y entonces no necesito tratamiento. Ahí tal vez el paciente aún no sea candidato al tratamiento de reemplazo hormonal, pero sí tenemos, o sea, muchas herramientas desde el punto de vista nutricional, de ejercicio y de suplementación y plantas medicinales y todo lo que nosotros usamos para ayudar a resolver esos problemas. Claro. Y doctora, hablando de uno de los temas que tiene más relación también con este proceso de menopausia, como es el tema del riesgo del cáncer de mama por todo este desbalance hormonal, ¿qué relación hay con este tipo de terapia de reemplazo hormonal con las hormonas bioidénticas?
Claro, digamos que esa es una de las preguntas que siempre vamos a tener, ¿verdad? El asunto el asunto del riesgo de cáncer de mama, porque hay información muy negativa, ¿verdad? En la comunidad en general hay información muy negativa en cuanto a las hormonas. Y esto sucedió, ¿verdad? Esto sucede porque hace más de 20 años hicieron un famoso estudio, ¿verdad? Que se llamaba el Women's Health Initiative Study, donde pusieron a mujeres menopáusicas en tratamiento de reemplazo hormonal. Entonces diseñaron este estudio para que tuviera una duración de 8 años, ¿verdad? Donde empezaron a seguir, digamos, todos los resultados y beneficios, ¿verdad? Y todo lo que se presentaba en las mujeres durante este tiempo. Pero se dieron cuenta que a los 5 años del tratamiento de reemplazo hormonal, empezaron a suceder los eventos cardiovasculares, infartos, derrames cerebrales, empezó a aparecer el cáncer endometrial, empezaron a haber casos de cáncer de mama. Y esto fue todo un boom, boom, ¿verdad? Por decirlo así, donde tuvieron que frenar el estudio y dijeron, o sea, no podemos continuar porque las hormonas dan cáncer, las hormonas producen esto, producen otro. Bueno, lo que no se dice de ese estudio es que estas mujeres estaban siendo tratadas con hormonas sintéticas. ¿Ok? Recuerdan, hormonas sintéticas diferentes a las hormonas humanas, origen, orina de yeguas embarazadas, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sí decimos, o sea, vamos a evitar el uso de esas hormonas. Lo vamos a evitar. Y solamente, o sea, deberíamos de trabajar con médicos que saben usar hormonas bioidénticas, ¿verdad? Que sea el único tratamiento que yo como paciente voy a aceptar. Vamos a ver, es difícil, ¿verdad? Determinar, digamos, los estudios actuales lo que dicen con respecto al cáncer, es que nosotros, aunque sea un cáncer estrógeno positivo o progesterona positivo, ¿verdad? Que tienen receptores positivos y que es por la influencia de las hormonas que el cáncer se desarrolló, realmente nosotros no podemos confirmar que sea así. Realmente lo que sucede es que en las mujeres que desarrollan este tipo de cáncer, ellas tienen, digamos, receptores celulares, ¿verdad? Digamos, en una célula hay receptores de estrógeno, por ejemplo, donde el estrógeno no se une para entrar a la célula y producir su efecto. Eso se da en mujeres que tienen receptores que son altamente sensibles. Entonces, así sea mucho estrógeno que una mujer tiene o muy poco estrógeno que la mujer tiene, entonces esos receptores son tan sensibles que el mínimo estrógeno circulante puede tener ese efecto. Y por eso es que durante mucho tiempo hemos visto que la gran cantidad de casos de cáncer de mama se venían dando en mujeres posmenopáusicas, en mujeres 55, 60, 65 años, donde no había reemplazo hormonal y donde ya la mujer está en la menopausia, ¿verdad? Entonces, con el asunto del cáncer y las hormonas bioidénticas, o sea, los estudios no han podido determinar que sea ese tipo de hormona el que está produciendo el cáncer. Entonces, yo lo que les digo a mis pacientes es, el riesgo de cáncer de mama es elevado, ¿verdad? Ya sabemos que en promedio 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. Los tratamientos de reemplazo hormonal se deben iniciar solamente en mujeres en quienes estamos completamente seguras de que no hay cáncer. Entonces hay que hacer la valoración médica, hay que hacer ultrasonido de mamas, hay que hacer mamografía, ¿verdad? Hay que hacer exámenes de laboratorio, ¿verdad? Para asegurarnos que la mujer está libre de cáncer y empezar el tratamiento de reemplazo hormonal. No solo eso, sino que a lo largo del tratamiento, ¿verdad? Durante los años que la mujer decida estar en, en tratamiento, o sea, yo sí realmente soy bastante exigente con el hecho de que las mujeres me presenten una mamografía y un ultrasonido de mamas todos los años. Eso sí, es como un requisito, digamos,
que yo le pido a mis pacientes para poder asegurarnos, ¿verdad? Esa seguridad a largo plazo. Porque los estudios lo que dicen, y si ustedes leen la literatura, digamos, de las hormonas que comúnmente se venden, van a decir, este tratamiento debe usarse por un máximo de 5 años, que es, ¿verdad? Seguro muchas de ustedes ya lo saben, a los 5 años hay que quitarse el medicamento. Con las hormonas bioidénticas, mientras todo vaya bajo control, hagamos los exámenes, hagamos los seguimientos, definitivamente tenemos mucho más de 5 años de tratamiento. Tenemos 20 años de tratamiento, hasta 30 años de tratamiento para una mujer, digamos, que inicia un tratamiento de reemplazo hormonal a los 40. ¿Ok? Claro. Entonces, es un asunto de hacerlo bien hecho, de usar las hormonas correctas, de usar las dosis mínimas para resolver síntomas, o sea, son dosis que realmente son bastante bajas. Y como usamos formas muy absorbibles de hormonas, entonces la mejoría es muy significativa con menos hormonas que representa menos riesgo. Claro. Ujú. Y doctora, en varias ocasiones usted ha mencionado, y que bueno, esa parte también ya me compete un poco en relación al tratamiento, digamos, de las mujeres en proceso de menopausia, ¿cómo podemos potenciar precisamente todos estos beneficios que nos podrían dar las hormonas bioidénticas, ¿verdad? A nivel de estilo de vida, a nivel de incluso suplementación, ¿cómo podemos nosotros más bien aumentar todos estos beneficios que nos puede traer este tipo de terapia? Sí, yo siempre les explico a mis pacientes, digamos, que esto es como una pirámide, ¿verdad? O es como un triángulo, donde realmente las hormonas sintéticas, las hormonas bioidénticas, perdón, deberían de estar como en el tope, ¿verdad? De ese triángulo, y entonces es, digamos, the cherry on the top. Es lo que hacemos en buena teoría de último, después de estar construyendo estilos de vida saludable, ¿verdad? Entonces es importantísimo, lógicamente, para eso las nutricionistas trabajan conmigo, ¿verdad? De acostumbrar a nuestros pacientes a estilos, digamos, de alimentación que sean saludables, ¿verdad? Que un paciente no se sienta a dieta, sino que un paciente realmente aprenda a comer de cierta manera, aprenda a que no es conveniente comer azúcar, a que no es conveniente comer comidas procesadas, a que vamos a enfocarnos más en vegetales no harinosos, en buena calidad de proteínas, en buen tipo de grasas y todo esto. Luego la otra cosa, es esencial el asunto del ejercicio, ¿verdad? El ejercicio sí es algo que todas ustedes, todas nosotras debemos incorporar, ¿verdad? En nuestro día a día y que también se convierta en parte de Aparte, nuestros hábitos, en parte de nuestros hábitos. Porque una de las cosas que no hemos hablado, Susan, es el asunto del peso, claro. ¿verdad? Hablamos de síntomas vasomotores, síntomas genitourinarios, pero no hemos tocado el tema del peso, ¿verdad? Que es un tema que la mayoría de las mujeres también vienen y dicen, ok, es que uno de mis problemas es que yo he aumentado de peso y no hay manera, o sea, por más que yo trato, no hay manera ¿cómo se llama? De que yo logre perder peso, ok. Sí, que es uno de los ¿Por principales qué? temores de las mujeres Ajá, que van a entrar a ese proceso. exacto, exacto. Y entonces, ¿por qué? O sea, sí es cierto que una menopausia desbalanceada, una menopausia sin tratamiento adecuado, va a tener un aumento de peso de alrededor del 10%. O sea, si yo peso 60 kilos, en promedio me voy a ganar 6 kilos de grasa con la menopausia. Eso ya es así para la mayoría de las personas. Entonces, bueno, sí es cierto, el metabolismo se ve afectado, pero tampoco es que se vea afectado tan drásticamente, ¿verdad? No le podemos echar la culpa a que el metabolismo se puso perezoso, o sea, no podemos culpar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, aquí hay varios mecanismos que afectan el peso. Un mecanismo muy importante es el insomnio, ¿verdad? Recuerden, si uno no duerme bien, uno no, o sea, uno aumenta peso. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, digamos, si nosotros dormimos entre 6 y 9 horas con un buen sueño de calidad, son 6 o 9 horas al día en que no estamos comiendo, ¿verdad? La gente, o sea, lo que se ha demostrado es que la gente que pasa más horas de insomnio no solo termina comiendo más, ¿verdad? Porque inclusive puede estar comiendo a medianoche y este tipo de cosas,
sino que hace peores elecciones, ¿verdad? Una persona ansiosa, una persona tensa, una persona brava, una persona que no durmió, al día siguiente lo más probable es que lo que va a querer es comer azúcar ¿verdad? Sí, Vos tenés información sobre eso, ¿verdad? Vos lo ves también. de hecho, exacto, doctora, hay muchos estudios que se hacen ahora en relación, incluso no solo al tema de las horas sueños, a cuántas horas se duermen, sino el periodo en el cual se duerme. Entonces se habla mucho de las personas que tienen como trastornos respecto a los horarios, ¿verdad? Los que trabajan de noches, a las mujeres incluso que les toca ese tipo de horarios rotativos y les toca a veces trabajar de noche madrugada. Entonces se habla como esto trastorna mucho el tema hormonal, precisamente. Y menopausia es 100% un tema hormonal. Entonces, precisamente trae como consecuencia problemas a nivel de metabolismo, pérdidas de masa muscular, porque el músculo normalmente se recupera y crece durante el periodo del sueño en la madrugada. Como decía usted, las elecciones respecto al tipo de comidas, ¿verdad? Van a buscar normalmente comidas más procesadas que tengan más impacto a nivel del sistema nervioso central, como el tema de las fuentes de azúcar, y por ende, pues todo esto va a desencadenar en un tema de sobrepeso. Definitivamente Claro, tiene un claro. directo. Aquí el asunto de la masa muscular es, o sea, es totalmente esencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, una mujer en la menopausia sin tratar, eventualmente también va a tener pérdida de las hormonas androgénicas, ¿ok? Esas hormonas, que las hormonas androgénicas son el DHA, que es la hormona antienvejecimiento por naturaleza, y la testosterona, ¿ok? O sea, tal vez sean las hormonas que se pierden un poco más adelantada a la menopausia porque no solo vienen de los ovarios, sino que vienen de glándulas suprarrenales, ¿verdad? Pero cuando una mujer pierde testosterona y pierde DHA, es una mujer que si hace ejercicio le va a costar mucho montar masa muscular y si no hace ejercicio va a perder masa muscular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que sabemos es que el factor número uno protector contra el aumento de peso es tener una buena masa muscular. ¿Ven? Entonces, por eso es que ustedes deben, digamos, trabajar su masa muscular. Tenemos suplementos con los que les podemos ayudar, ¿verdad? Los planes de alimentación, las guías de ejercicio, todo eso nosotros les ayudamos. Pero entonces, si una mujer llega a la menopausia con una buena masa muscular, que, ¿verdad? Lo que se dice es que por lo menos el 40%, corríjame si está equivocado ese número, pero lo que entiendo es que al menos el 40% del peso de una persona debe ser masa muscular, Claro. ¿verdad? Como mínimo. Ese es el mínimo aceptable. Entonces, si ustedes llegan con una buena masa muscular, no solo van a tener la prevención del aumento de peso, ¿verdad? Porque van a tener un metabolismo más activo, sino que también lo que se ha demostrado es que el factor antienvejecimiento más importante de todos es el mantenimiento de la masa muscular, ¿verdad? Una persona que envejece o digamos logra mantener su masa muscular por más años es una persona que se mantiene más joven, ¿verdad? Por Claro. el asunto de las mitocondrias, la producción de energía. Y es que, doctora, hay muchos factores en contra, por decirlo de alguna manera, en el caso de nosotras las mujeres, ¿verdad? Todo este tema hormonal y precisamente porque incluso desde el nacimiento estamos programadas más para lo que es acumulación de grasa versus ganancia de masa muscular y el factor edad, porque ya se sabe que incluso después de los 40 años, y esto aplica Sí, tanto para hombres como para mujeres, el cuerpo entra más bien en estado de desgracia muscular. Entonces, si es algo que no prevenimos con un estilo de vida en pro de mantener e incluso aumentar la masa muscular, pues va a ser un problema todavía más acelerado, ¿verdad? En claro, el periodo de la menopausia. claro. Y eso que no hemos hablado de osteoporosis, ¿verdad? Ujú. Porque entonces, digamos, la menopausia, cuando una paciente viene aquí y me dice, ok, doctora, yo quiero saber por qué yo debería hacer un tratamiento de reemplazo hormonal. A mí las hormonas me dan miedo, a mí me dijeron esto, mis amigas me dijeron que mejor no, ¿verdad? O sea, ¿en qué me baso yo para saber? Primero que tenemos que determinar, ¿verdad? Si el paciente es un buen candidato a tratamiento de reemplazo. Habrá mujeres que no son candidatas y no podemos usar hormonas, podemos usar todo lo demás, eso sí. Pero ellas me dicen, o sea, ¿en qué me voy a beneficiar? ¿Verdad? Entonces, el beneficio número uno y más palpable en el momento es erradicar los síntomas y devolverles calidad de vida, como ya vimos con el ejemplo del testimonio. Ok, pero hay cosas, complicaciones que suceden más a largo plazo. Una, bueno, obviamente el envejecimiento.
Entre más temprano una mujer llega a la menopausia, más acelerado es, digamos, el desarrollo del envejecimiento. O sea, muchas veces vemos mujeres que no calzan su edad cronológica con su edad biológica, ¿verdad? Mi edad cronológica es yo nací en tal año y tengo tantos años. Y mi edad biológica es cuál es el funcionamiento de mi cuerpo, ¿verdad? Y muchas veces no calza, en la mayoría de los casos no calza, ¿verdad? Puede ser una mujer que tiene 50 años y tiene una edad biológica de 70 años o de 60 años. Entonces, eso es un proceso acelerado de envejecimiento, ¿verdad? Eh, Otro riesgo es el proceso de la osteoporosis, ¿verdad? Porque lo que se ha demostrado es que el estrógeno tiene claramente y la progesterona un efecto protector en la densidad del hueso, ¿ok? Es mecanismo esencial junto con la vitamina D, con la vitamina K, con el colágeno, todas esas armas que nosotros tenemos para tratar la osteopenia y la osteoporosis, ¿verdad? Van a ser todas más efectivas cuando se incorpora hormonas bioidénticas, ¿verdad? Entonces, siempre la prevención es más fácil que el tratamiento. Es más fácil, desde el punto de vista, digamos, de tratamientos, que una persona llegue con una adecuada densidad ósea a la menopausia y mantenerla. A una paciente que haya venido perdiendo densidad del hueso a lo largo de los años y llegue en osteopenia o llegue en osteoporosis. Porque una vez que pierde los niveles hormonales, ese proceso se acelera y obviamente que estas condiciones tienen una mortalidad más elevada. Fracturas de cadera, microfracturas vertebrales, etcétera. Entonces, ese es otro. Y otro que es muy importante, bueno, me faltan dos, pero uno de ellos es el factor cardiovascular. Ustedes saben que a partir de aproximadamente los 55 años, cuando ya la mayoría de las mujeres están en menopausia, el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares equiparamos a los hombres. Los hombres les dan infarto más jóvenes que a nosotras, ¿verdad? Antes de los 50 años. Nosotros los equiparamos y los superamos en riesgo de enfermedad cardiovascular, entiéndase infartos, derrames cerebrales, después de la menopausia. Y es porque el estrógeno tiene principalmente dos factores. Uno, va a mejorar el perfil de lípidos. ¿Ok? Muchas personas dicen, pero qué raro, o sea, es que yo no he cambiado nada, yo no he cambiado la manera de que me alimento y no logro controlar el colesterol y todo me sale mal, ¿verdad? En esos exámenes y yo no entiendo por qué. Claro, es la pérdida de los estrógenos, porque la pérdida de los estrógenos no solo va a aumentar, o sea, el estrógeno como función fisiológica va a aumentar los niveles del colesterol bueno, del HDL, y va a mantener a raya el LDL, que es el colesterol malo. Entonces, bueno, tenemos el mecanismo protector por el manejo de los lípidos y además otro factor que regula es que el tratamiento de reemplazo hormonal con estrógenos ayuda a disminuir la presión arterial. Es mucho más fácil mantener presiones arteriales sanas cuando uno tiene estrógenos sanos. Entonces, bueno, la hipertensión arterial no es una enfermedad cardiovascular, sino que es un factor de riesgo para desarrollar, digamos, enfermedad cardiovascular. Y la otra y última, pero no menos importante, es la salud cognitiva. O sea, vemos ahora el aumento acelerado y astronómico que ha habido en enfermedad de Alzheimer, en todo tipo de demencias seniles, ¿verdad? De demencias vasculares, todo este tipo de deterioro cognitivo que se da y que ahora con el aumento de la expectativa de vida y que, ¿verdad? Hay tantos adultos mayores, vemos, o sea, que es casi, digamos, pandémico el asunto del deterioro cognitivo. Y esto es algo que también podemos, digamos, nos ayuda a prevenir pues, la testosterona, los estrógenos, la progesterona, todo este asunto. Entonces, ven, o sea, es más allá de quitarme los calores, ¿verdad? Es más allá cómo voy a vivir la segunda parte de mi vida, ¿verdad? Después de la menopausia, ¿verdad? Entonces es importante, acuérdense, o sea, cada vez hay más evidencia del efecto antienvejecimiento que tiene la masa muscular, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y siempre Entonces,
relacionado con todo eso, porque ahora que mencionaba también el tema de la osteoporosis, cómo se sabe que la masa muscular ayuda a prevenir todo este tema de fracturas y Exacto. pueden presentar en esa etapa. Sí, todos los ejercicios que uno hace para mantener una buena masa muscular son los mismos ejercicios que te están fortaleciendo, digamos, la densidad del hueso. Ah, Entonces, por ese lado, de importantísimo, porque al final todo lo que queremos nosotros es tener una buena calidad de vida, ¿verdad? Envejecer adecuadamente y ¿cómo se llama? Es importante que siempre lo recuerden, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer. No hemos hablado de suplementos, pero los suplementos, digamos que nosotros más recomendamos durante el periodo de la menopausia, definitivamente la vitamina D3, que siempre que tomen vitamina D3, acuérdense que tiene que venir acompañada de vitamina K. Nosotros tenemos estos suplementos en nuestra clínica, tenemos la combinación de la K1 con la K2, que realmente son, digamos, factores de protección cardiovascular que son muy importantes. Tenemos fórmulas buenísimas, digamos, de calcio en combinación con vitaminas y con microminerales y con magnesio, digamos, para aquellas pacientes que necesitemos regenerar la densidad del hueso, ya sea por osteopenia o por osteoporosis. Otro de los suplementos que usamos mucho en menopausia son los omega 3, ¿verdad? Con las concentraciones adecuadas, porque nutre el cerebro, porque estabiliza las emociones, porque tiene efectos antiinflamatorios, porque tiene efectos de protección cardiovascular, o sea, los omegas son importantes. Uno de los que les encantan de nuestros suplementos es el colágeno, ¿verdad? Porque el colágeno sí tiene un efecto no solo a nivel de densidad del hueso, sino a nivel de protección de articulaciones, pero mucho en el aspecto de la piel. Y eso, pues, lógicamente, que les gusta el hecho de que mejora el aspecto de las arrugas, que hidrata la piel, que mantiene la piel tersa, que mantiene la piel tensa, ¿verdad? No caída y floja. Mejora el aspecto de la celulitis. Tiene muchos, digamos, un colágeno de grado profesional como el nuestro, digamos, tiene todos esos estudios científicos, digamos, que le dan la seguridad de que, la evidencia, digamos, de que funciona. Entonces, bueno, pues la menopausia es de toda una etapa de la vida que necesitamos, digamos, trabajar activamente en el manejo para recuperarnos y para prevenir todas estas complicaciones de las que les he mencionado. exacto. Ujú. Importante y Ok, muy esa combinación con estilo de vida y todo lo demás. sí. Ok, creo que cubrimos ya todo el contenido que teníamos pensado y queríamos abrir la etapa de preguntas. Si ustedes tienen preguntas, una de las maneras que tenemos preguntas o si ustedes quieren, digamos, compartir alguna experiencia, pueden decirnos aquí por el chat o levantar la mano para, para que les demos el espacio para conversar. Doctora, ya tenemos una, Lina Mata. Lina, Lina. Hola, buenas noches. Hola Lina, ¿qué Muchas tal? gracias. Un saludo a la doctora que le debo mis resultados de la mamografía, pero ya finalmente tengo que mandárselos. No, muchísimas gracias porque este tema es buenísimo y hay muy poca información y yo no sé, hay que aprovechar que nosotras tenemos acceso a esta información porque hace unos años, por ejemplo, mi mamá que tuvo perimenopausia, pues no se trató con la terapia de reemplazo hormonal y yo ahora estoy en esa perimenopausia que bueno, que necesito empezarla. Entonces, bueno, para aprovechar, tengo dos preguntitas. Doc, primero tal vez, con respecto a las mujeres que tienen miomas, ¿cuál ha sido la experiencia suya? Si ha visto que estas pacientes, cada cuánto se miden, digamos, no sé si anualmente, mediante el ultrasonido transvaginal se miden esos miomas, ¿verdad? Para vigilarlos. Y lo segundo sería los exámenes de sangre para determinar la dosis correcta
de progesterona y estrógenos, digamos, en ese caso, Ujú. cada cuánto se mide para saber que vamos con la dosis adecuada, ya que pues cada mujer es diferente. Y bueno, Sí, eso sería. bueno, con Muchísimas gracias. respecto, ok, con respecto a los miomas, definitivamente, o sea, lo que se dice tradicionalmente es que al llegar a la menopausia, los miomas van a reducirse de tamaño, porque van a dejar de estar expuestos a niveles altos de estrógenos. Y usualmente lo que vemos es que las mujeres que llegan a desarrollar miomas tienen niveles de estrógenos que son más altos de lo normal. Ahora, tiene mucho que ver, digamos, los contaminantes externos, el uso del plástico, ¿verdad? Todos los químicos, los agroquímicos, las cosas de limpieza de la casa y todo esto, que tienen, digamos, moléculas que son similares a los estrógenos y que llegan a ser, digamos, un contaminante, digamos, un disruptor hormonal, es la palabra, ¿verdad? Que estimula el crecimiento de los miomas. Ok. Entonces los miomas, o sea, dependiendo de las manifestaciones que los miomas nos estén dando hay indicaciones que son quirúrgicas, ¿verdad? Hay mujeres que definitivamente pues van a tener que pasar por una histerectomía, ya sea parcial o total, ¿verdad? Cuando los miomas producen sangrados que llevan anemia, cuando producen dolor, cuando producen sensación de masa ocupante, cuando pueden producir un prolapso uterino, pero digamos que la anemia es como de los más comunes, ¿verdad? Entonces, digamos, ya en casos extremos, pues hay que llegar a una cirugía. Y desde el punto de vista del reemplazo hormonal, la progesterona es una hormona que sí va a ayudar, digamos, a contrarrestar el efecto estimulante del crecimiento. Entonces, muchas veces inclusive se usa progesterona vaginal para tratar de reducir el tamaño de los fibromas, que eso es algo que típicamente se hace, que a veces funciona mejor que otras veces. Pero, digamos, todo se basa en el balance. Entonces, bueno, hay que primero saber si hay una indicación quirúrgica o más de una indicación quirúrgica, y si no lo hay, trabajar en el asunto del reemplazo hormonal o en la desintoxicación hormonal. Porque muchas veces, o sea, la menopausia es un asunto de reemplazar hormonas, pero lo que vemos es que hay muchas mujeres que vienen arrastrando excesos hormonales y eso también es inclusive un poco más difícil de tratar, ¿verdad? Es más fácil darte lo que no tengo que quitarte lo que tenés en exceso. Ok, bueno, entonces esa es la primera pregunta. ¿Cada cuánto me haga un ultrasonido? Pues eso depende, ¿verdad? Eso depende del tamaño del tamaño de los miomas y de la manifestación clínica. O sea, por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año, a veces tendremos que hacerlo pues un poco más frecuente, pero una vez al año era bastante promedio. Con respecto a los exámenes los usamos un poco más orientados al diagnóstico que a la respuesta al tratamiento, ¿verdad? Con un examen baseline que yo les decía anteriormente, yo voy a determinar en qué momento, por qué parte de la transición vas. O sea, uno no llega a la menopausia de un día para otro, eso es una transición. Y el tratamiento se adecúa de acuerdo con el momento que vos estés en esa transición, ¿verdad? No es lo mismo la transición a los 48 años que a los 55 años, por lo tanto el tratamiento es distinto, ¿verdad? Ahí vamos evolucionando en nuestro tratamiento. Y con respecto a la pregunta de si yo uso los exámenes para determinar la dosis del paciente, no necesariamente. O sea, más bien, o sea, muchas veces no se refleja en los laboratorios. O sea, yo no espero medir niveles de progesterona para ver si le tengo que subir o bajar la dosis, porque no se van a reflejar en exámenes de laboratorio, siempre vas a salir deficiente. Entonces, esto es un asunto más de valorar la respuesta clínica que el paciente tiene. Ok, ¿te respondió tus preguntas, Lina? Sí, muchas gracias, Doc. Ok, Y era otra después de las pacientes de 65 años, si tienen algún chance o ya no pueden empezar. ok, buena pregunta, muy buena pregunta, porque es algo que yo no había mencionado. Entre más temprano empecemos el tratamiento de reemplazo hormonal, mejor. No es, o sea, la teoría lo que dice es, si ya pasaron más de 5 años desde la fecha de la última regla y desde
o desde que el paciente dejó de usar hormonas, porque muchas veces dejan el tratamiento y después vuelven y quieren volver a empezar. Si ya pasaron más de 5 años, el cuerpo se ha acostumbrado a no tener hormonas. Entonces la respuesta no va a ser la misma. O sea, el beneficio inmediato y a largo plazo empieza en los primeros 5 años. Entonces, si aquí viene una mujer de 65 años, para tomar tu ejemplo, que tuvo su menopausia a los 50, 55 años, too late, o sea, ya le cogió tarde. Habrá muchas otras cosas que podamos hacer, pero el reemplazo hormonal no le va a dar mayor beneficio. ¿Ok? Aquí veo que hay unas preguntas. Vos las diste, Sí, Susan, en el sí, chat. doctora, exactamente. La primera de Betina nos dice que de dónde salen las hormonas bioidénticas y las sintéticas salen de las yeguas embarazadas. Sí, de plantas medicinales. De plantas medicinales. Hay un grupo de plantas medicinales, en particular, el ñame mexicano, la soya, otras plantas medicinales que tienen esos principios que se llaman fitoestrógenos o fitoprogesterona, y de ahí es donde vienen, de ahí es donde vienen las hormonas bioidénticas. Perfecto. Después también María Gabriela nos consulta que si para pacientes sobrevivientes de cáncer de mama se pueden usar hormonas bioidénticas. Bueno, eso depende. Eso depende del tipo de cáncer que haya tenido una paciente. Si son cánceres que son sensibles a hormonas, probablemente no, ¿verdad? Y si son, digamos, yo tengo varias pacientes que han tenido cáncer que se llaman triple negativo, o sea, que son cáncer que no fueron relacionados con hormonas, que más bien las empezamos en tratamiento de reemplazo hormonal porque es protector. Entonces yo lo que hago es que tengo un par de oncólogos que utilizo para referencia, para que valoren a mis pacientes y que el doctor me diga, sí, esta paciente se puede usar con reemplazo hormonal y hay pacientes que no. Más bien yo tengo varias pacientes que estos mismos oncólogos me las han referido para, digamos, el manejo de sus hormonas. Entonces siempre con el visto bueno. Pero si ya hay un antecedente, digamos, de cáncer en un miembro de la familia de primer grado, usualmente no se recomienda. Ok, Ok. y también acá hay otra consulta relacionada también con el tema de los miomas que nos hace Blanca, que dice qué pasa cuando se tiene miomas, ¿se pueden tomar estas hormonas? Sí, sí se puede. Sí se puede. Y lo que primero se determina es si necesitan tratamiento quirúrgico o no. Pero más bien el tratamiento de reemplazo hormonal podría ayudarnos, digamos, a evitar el crecimiento de los miomas. No sé si a encogerlos, pero por lo menos evitar el crecimiento. Ok, Ujú. también Andrea Madrid consulta, bueno, qué precio tiene el reemplazo de estas hormonas y también nos consulta por qué la mayoría de ginecólogos recomiendan los estrógenos y no mencionan el reemplazo de este tipo de hormonas. ¿Qué precio tienen? Es variable, o sea, es difícil de saber. Digamos, yo les voy a decir que así, a grandes rasgos, pero, o sea, no pueden llegar a la farmacia a decir que la doctora dijo, porque esas cosas son variables dependiendo de la concentración de los ingredientes. Yo no uso hormonas de la farmacia, cualquier farmacia, sino que nosotros usamos farmacias magistrales que nos fabrican las hormonas para nuestros pacientes. ¿Ok? Dependiendo de la cantidad de hormonas y dependiendo de la cantidad, me refiero a tipos de hormonas que se combinen. Y dependiendo de la concentración, podríamos pensar que el tratamiento puede andar, digamos, los clickers que nosotros usamos, porque usamos la mayoría de las hormonas en gel, tal vez se van a estar gastando unos 30,000 colones mensuales, más o menos, porque lo que hacemos es que les damos las hormonas, digamos, para 3 meses, para que el tratamiento salga más barato. Es más barato comprar para 3 meses que estar comprando todos los meses. Entonces, más o menos por ahí, más o menos. Ok, ¿qué Claro. más? ¿Por qué la mayoría de los ginecólogos recomiendan los estrógenos y no mencionan el reemplazo de estas hormonas? O sea, me imagino que en esa pregunta, Andrea se refiere a estrógenos tradicionales, ¿verdad? Los estrógenos sintéticos. Y eso probablemente sea, digamos, por falta de conocimiento, ¿verdad? Y porque han sido probablemente, digamos, entrenados de una manera muy
muy tradicional de la medicina alopática, que eso es lo que enseña. Yo, digamos, en la Universidad de Costa Rica, bueno, y hace muchos años no aprendí nada relacionado con hormonas bioidénticas. Esto lo aprendí en Estados Unidos y porque anduve siguiendo, digamos, a los expertos en hormonas bioidénticas. Entonces aquí hace falta, digamos, este conocimiento, aunque bueno, ahí va avanzando. Ok, seguimos. También, doctora, Precia. aquí dice, ajá, consulta de qué manera se puede tratar con usted, dónde está la ubicación de los consultorios. Ah, ok. Bueno, tenemos dos consultorios. Uno que está en Guadalupe, aquí al ladito de la Clínica Católica, y el otro está en Escazú sobre la, La 27. cerca del Hospital Cima, digamos, cerca del Hospital Cima. Ahí estamos Susan y yo, ahí trabajamos. De hecho, voy a anotarle, doctora, en el chat los números de teléfono por aquello para que Por haga. favor, sí, el número de teléfono de la clínica y el número de teléfono del WhatsApp. Claro. Vamos a hacer una rifa, no se desconecten, porque las que están conectadas, vamos a hacer una rifa. Este, cita con usted, recomienda llevar algunos exámenes previos o esperar su recomendación sobre cuál hacerse. Yo lo que les digo es, si ya tienen exámenes, digamos, de los últimos 6 meses, llévenlos, ¿verdad? Y si ya tienen la mamografía y el ultrasonido de los últimos 6 meses o del último año, llévenlos. Pero a mí la verdad es que yo prefiero, digamos, indicarles cuáles son los exámenes que yo necesito, porque, digamos, van a ser cosas que son muy específicas. Entonces, si yo le pido a usted exámenes primero y le mando algo general, después le voy a tener que volver a pedir exámenes para hacérselo específico. Entonces, mejor me llevan lo que ya tienen, lo que ya se habían hecho y partimos, digamos, sin exámenes para pedirles, digamos, especialmente qué es lo que necesitan. Ok, ahí están los números de teléfono, se los anotamos en el chat. Sí, ya están ambos ahí, el de la clínica y el El del de la WhatsApp. clínica y el de WhatsApp. Ujú. Ok, ¿alguien más quiere compartir alguna experiencia, testimonio, duda, pregunta? Vean que este es el momento para sacar dudas. ¿Todo les quedó claro? Bueno, parece que estamos bien, ¿verdad? No veo nada más. No veo manos levantadas tampoco. Solo le Exacto. voy a preguntar a don Manuel. Manuel, ¿cómo vamos a hacer el mecanismo de la rifa? Vamos a ver si Manuel está por ahí. Y si no, solo enviar el mensaje al WhatsApp con la palabra clave. Ok, perfecto. Entonces, vean, ustedes van a mandar un WhatsApp a ese, ¿verdad? Y ponen la palabra clave charla de menopausia. Y dentro de todas las personas que nos manden ese mensaje, vamos a rifar una consulta nueva conmigo. Entonces va a ser una cita de cortesía. Entonces nos mandan ese charla de menopausia a ese teléfono de WhatsApp. Sí, que Ok. ahí se los anoté en el chat, pero por aquellos Ajá. 8597-9436. Ok, perfecto. Entró otra pregunta. Dice, tengo 59 años, ¿hasta cuándo puedo usar el reemplazo con bioidénticas? Muy buena pregunta. Yo siempre les digo, hasta el día que usted se quiera sentir bien. Tiene 59, pueden ser 69. Digamos, sí es importante que cuando una mujer va a dejar de usar el tratamiento de reemplazo, lo que sí vamos a hacer es empezar a bajar las dosis gradualmente. No es como que de un día para otro lo va a dejar de usar, sino que nos puede tomar un año de irle bajando las dosis para evitar que cuando deje el tratamiento tenga otra vez la menopausia y todos los síntomas y todo el asunto. Entonces vamos poco a poco. Ok, aquí hay otra pregunta de Shirley. Consulta así de Shirley, que tiene la mano levantada. No sé si quiere hacerla al micrófono o la leemos solamente. Bueno, Shirley consulta que le gustaría saber cómo se sabe y qué tipo de examen se necesita para saber si uno tiene síndrome metabólico o únicamente Ah, ovarios poliquísticos. Ajá. Ok, muy buena pregunta.
Y usualmente las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen síndrome metabólico. Ok, para el síndrome metabólico hay 5 criterios de diagnóstico, de los cuales usted o cualquier persona tiene que reunir 3. Ok, entonces, una es que el azúcar en la sangre en ayunas salga mayor o igual a 100. Ok, ese es uno. El otro es que tenga los triglicéridos en mayor o igual a 185. El otro es que tenga una disminución en el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, en menos de 40. El otro es que al medirle la circunferencia de la cintura, si es una mujer, tenga la cintura mayor de 82 centímetros o los hombres mayor de 92, ¿verdad? 92 y 82. En el caso de los hombres es hasta 102 el máximo. 102. Ah, ok, 102. Sí. 92 serían demasiados cinturones. Y el otro es que tengan o la presión alta o usen medicamentos para la presión. Ese es otro factor de riesgo. Entonces, básicamente, cuando usted tiene 3 de esos, o 4 o 5, mínimo 3, usted tiene síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico, ¿qué significa? Significa que tengo riesgo elevado para muerte temprana por el desarrollo de enfermedades cardiovasculares o de diabetes. Lo importante es que el síndrome metabólico es completamente reversible. Los podemos ayudar a salir de ahí. Shirley, ¿nos iba a decir algo? Sí, doctora. Bueno, yo yo tengo 42 años y ¿Sí? ya llevo varios años, en teoría, tratándome este tema de hormonas, porque, bueno, sí, lidio con muchas situaciones casi que todos los días, pero en general, los doctores que me han visto en la parte ginecológica me han dicho que yo tengo varios poliquísticos y por ende se me desarrollan ciertas situaciones, ¿verdad? Hace como antes de la pandemia, llevaba control con el endocrino y me hicieron unos exámenes y en teoría el resultado, por decirlo, diagnóstico, que no sé si es así como se llama, me indicaron justamente eso, que ahora el ovario poliquístico pasó a ser el nuevo síndrome metabólico. Entonces ahí es donde yo tengo... No. No, o sea, usted depende de las manifestaciones, o sea, usted puede tener ambos, ¿verdad? Y el hecho de tener síndrome metabólico te aumenta el riesgo de llegar a desarrollar síndrome ovario poliquístico si vos tenés la sensibilidad, ¿ok? Pero son cosas diferentes, o sea, no necesariamente una persona que tiene síndrome metabólico tiene síndrome ovario poliquístico. Y Entonces eso, son digamos, situaciones aparte, puede ser que usted tenga ambas, ¿verdad? ¿y eso lo determina uno con exámenes o cómo funciona? Con exámenes. Ah, Hay que hacer una combinación de pruebas hormonales, pruebas metabólicas y ultrasonido pélvico, ultrasonido ginecológico. sí, en teoría todo eso me lo han hecho, ¿verdad? Me han mandado perfiles completos, incluso en algún momento me mandaron a medir, si no me equivoco, fue la prolactina, porque llegué a un ¿Sí? punto donde me supuraban los pechos y Ajá, yo no he parido. ajá. Y los Sí, pechos, habría que ver, o sea, lo que hay que hacer es reunir todos esos análisis y hacer un análisis y ver cuál es la situación. Y dependiendo de cuál sea la situación, así es el tratamiento. listo, listo. Ok, vamos a Muchas ver, gracias. aquí hay otra pregunta, con todo Hay gusto, una Shirley. última, sí, doctora, de Ana Cristina, que nos consulta. Bueno, tengo 58 años y 5 años desde que estoy en menopausia. Nunca he tomado tratamiento de reemplazo. ¿Puedo iniciar un tratamiento con las hormonas bioidénticas a esta edad y por cuánto tiempo? Y dice que en su caso los síntomas fueron leves, pero le gustaría prevenir a futuro. De ahí estamos en la cola, Ana Cristina. Si va a empezar tratamiento y ya tiene 5 años de no menstruar, está como que si lo va a empezar, tiene que empezarlo ya, ¿verdad? Porque si no nos va a coger muy tarde y el beneficio no va a ser tanto. Sin embargo, como le digo, o sea, hay otras cosas que también podemos hacer, no todos son hormonas, ¿verdad? Para un asunto de prevención. Entonces, bueno, la invito a que se gane la rifa para que venga, que mande su WhatsApp. Ay, Ok, ¿alguna otra pregunta?
Ya se lo envié, dice. Está bien. Ok, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Y si no, bueno, ya tienen la manera de contactarme. Cualquier duda que se quede ahí dando vuelta en la cabeza, nada más nos hacen la pregunta por el mismo WhatsApp, y con todo gusto le contestamos. Recuerden que aquí está también Susan, que nos ayuda con toda la parte de los tratamientos nutricionales Pero con todo gusto. y toda nuestra línea de suplementos es maravillosa para que también la conozcan y la experimenten. Y bueno, quedamos a las órdenes en lo que necesiten. Y les agradezco mucho la participación. Muchas ¿De gracias. Sí, acuerdo? bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas Hasta gracias, luego. Doc. Muchas gracias.